Escuela de Conductores Olivares. Tenemos que tener especial cuidado cuando recién empieza a llover. No es necesario que sea una lluvia muy copiosa, basta con que a veces pase una leve garúa, sobre todo esto se da mucho en la zona costera, para que la calzada se tienda a volver resbaladiza. Esto porque hay polvo, a veces puede haber alguna sustancia, como por ejemplo restos de aceite o algún otro tipo, ¿no es cierto?, de sustancia que torna, ¿verdad?, la calzada resbaladiza. Después, a medida que la lluvia se va haciendo más fuerte y el mismo tránsito de los demás vehículos, ¿verdad?, como que va lavando la calzada. Y entonces ya, digamos, ya esa situación ya no es tan complicada. Por lo tanto, la mayor precaución que tenemos que tener es cuando recién empieza a llover. De todas formas, siempre tenemos que tener el resguardo de que cuando está lloviendo tenemos que aumentar nuestra distancia de separación o de seguridad con el auto que me precede, tenemos que bajar nuestra velocidad y tenemos que tener cuidado de todas las maniobras que realicemos, como por ejemplo giros, ¿verdad? Porque puede tornarse, de todas formas la calzada puede estar más inestable. Lo otro también que tenemos que tener cuidado, que no afecten las condiciones climáticas nuestra visibilidad del entorno. Por lo tanto, obviamente tenemos que hacer uso de nuestro limpiaparabrisas, tenemos que desempañar los vidrios interiores, ¿no es cierto? Tanto los delanteros como la luneta, el vidrio posterior, ¿verdad? Y tenemos que limpiar también nuestros espejos, es decir, que no nos afecten las condiciones climáticas. Otro fenómeno que puede darse o se da cuando nosotros vamos circulando en la lluvia es que puede que haya zonas anegadas o inundadas. Bueno, en lo posible tenemos que tratar de evitar estas zonas, no solo por el riesgo de que puede haber que nosotros quedáramos atrapados en un hoyo, ¿no es cierto? Se podría haber levantado una tapa de alcantarillado, ¿verdad? Sino que además también porque se nos pueden mojar nuestros frenos. Si es que nos vemos obligados a transitar por una zona que está inundada, nosotros tenemos que hacerlo a una velocidad constante, en primera, es decir, que no exceda los 20 kilómetros de velocidad, e inmediatamente una vez que salimos de esa zona inundada, nosotros tenemos que comprobar el estado de nuestros frenos. Basta con que le demos uno o dos toquecitos, ¿no es cierto?, suaves, y de esa forma la energía cinética va a hacer que nuestros frenos se sequen. Es súper importante que esto lo hagamos, si no responde a la primera o a la segunda, tenemos que seguir haciéndolo, ¿no es cierto?, hasta que los frenos nos respondan de manera adecuada. Porque si no, nosotros podemos seguir en tránsito y cuando realmente necesitemos frenar, ya sea por ejemplo porque un automóvil se detuvo imprevistamente, o porque hay un disco pare o una luz en rojo, puede que nuestros frenos no nos respondan a la primera. Cuando las condiciones climáticas son adversas, la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable. La lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y que exige que el conductor adopte las debidas precauciones de resguardo de seguridad, ya que al estar la calzada mojada o cubierta de una capa de agua, se hace deslizante. Sin embargo, es con las primeras gotas de lluvia cuando más precauciones hay que tomar, porque al mezclarse el agua con el polvo o el aceite que se encuentra en el asfalto, la calzada se torna resbaladiza, sobre todo cuando llueve tras un largo periodo en que no ha habido lluvia, y hasta que la calzada queda limpia, lo que representa un serio peligro para la seguridad de la circulación. Disminuya la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. En estas circunstancias, los neumáticos desgastados son incompatibles con la conducción segura, ya que al no tener surcos suficientemente profundos, no se agarran bien, y el vehículo puede patinar y derrapar. Los efectos más importantes de la lluvia son: se reduce la adherencia de los neumáticos, por lo que existe un peligro de deslizamiento que se acentúa cuando los neumáticos están desgastados.
caso particular, ¿no es cierto?, acá en Chile, esto, a no ser que vayamos al extremo austral, esto se nos va a dar principalmente cuando vayamos a la cordillera, ¿no es cierto?, en invierno, tenemos que tomar una serie de precauciones, porque aquí sí o sí la calzada se torna sumamente resbaladiza. Además se produce generalmente esto en sectores como más rurales, ¿verdad?, más agrestes, así que hay barro, hay pedacitos de vegetación, palitos, qué sé yo, que forman un barro bastante espeso. De partida, en el caso de transitar con nieve, debemos hacerlo obviamente con la obligación de las cadenas. Que de no tener cadenas para las 4 ruedas, a lo menos estas deben ir en las ruedas de tracción, como por ejemplo los automóviles como las camionetas, ¿verdad?, que son las ruedas traseras. Ahora, otro tema es que todas las maniobras que nosotros realicemos, aceleraciones, cambios de velocidades, ¿verdad?, giro, tienen que ser casi como que fuéramos en cámara lenta. Otra cosa, de no ir en un auto alto, como por ejemplo una camioneta, un jeep, ¿verdad?, es mejor que el automóvil ni siquiera lo saquemos, ¿ya?, hasta que pasen los, digamos, elementos de seguridad, digamos, despejando el camino. Porque si no, nosotros lo único que vamos a hacer es dañar el automóvil. Porque nosotros debemos transitar en línea recta, siguiendo la huella que van dejando los otros vehículos, lo cual va dejando en medio un montículo de nieve. Por lo cual, si nuestro vehículo es bajo, lo único que vamos a hacer, como les digo, es que lo vamos a dañar por la parte inferior. De todas formas, tenemos que tratar de transitar con la marcha más alta posible, lo cual no significa que vayamos rápido, ni mucho menos. Generalmente esta marcha no va a pasar de la tercera, segunda o tercera. Lo que tenemos que tratar de evitar es que el auto, por su propio peso, se tienda a quedar empantanado, porque en ese caso solamente vamos a aumentar el deshielo, ¿no es cierto?, de la nieve, y nos vamos a quedar ahí botados, como se dice. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua, porque al mezclarse la nieve con el polvo, el aceite y otros restos, y ser pisada por los vehículos, se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante. Cuando la nieve está blanda y recién caída, forma una ligera capa que se va derritiendo, tornando resbaladiza la calzada. Con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos, disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento. Además, cuando cae nieve, se reduce la visibilidad. Medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos. Como norma general, cuando haya nieve, conduzca lentamente y en forma suave, como en cámara lenta, sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentinos. Los frenos, acelerador, embrague, palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos. Aumente la distancia de seguridad respecto al vehículo que va adelante. En un pavimento resbaladizo, su distancia de detención es mucho mayor que en condiciones normales. Utilice cadenas, al menos en las ruedas motrices. A veces, parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se aloja en los tapabarros. Retírela las veces que sea necesario. Siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo con los montículos centrales. Procure no adelantar. Suba las pendientes lentamente y a velocidad sostenida, porque al tratar de recuperar la velocidad perdida, puede provocar el patinazo de las ruedas motrices, y si el vehículo se detiene, le será muy difícil reanudar la marcha. Use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear, ya que así
conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen. Evite los cambios de marcha. Descienda las pendientes lentamente, a velocidad muy moderada y en una marcha baja. Frene con el motor y usando los frenos lo indispensable, con mucha suavidad y anticipación, para evitar los patinazos. Al entrar a una curva, hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella, pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. El hielo. El hielo es muy peligroso, porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza y la convierte en una verdadera pista de patinaje, donde la prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se ponen a prueba, por lo que deberá extremar las precauciones. ¿Cuándo y dónde es más probable que una calzada esté resbaladiza? En los días fríos y húmedos, las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada. Las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse. Los puentes también pueden disimular partes heladas. Sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino. Si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera, como si flotara, ello es un indicio que debe tener en cuenta. También usted puede verificar que la calzada esté con hielo, sin arriesgarse, frenando en forma suave mientras conduce lentamente. Cuando transitemos en condiciones de niebla o de neblina, la niebla es más espesa, la neblina es más difusa, tenemos que tomar mucho cuidado ya que se está afectando el principal elemento que nosotros utilizamos cuando manejamos, ¿cuál es la visión? Cuando transitemos con niebla, nosotros por ningún motivo podemos utilizar las luces altas, solo las luces bajas, aunque vayamos en carretera, aunque sea de noche. Porque si activamos las luces altas se produce un efecto de rebote, es como que hubiera un espejo y eso se nos devuelve esa luminosidad. Debemos obviamente manejar una velocidad más reducida, aumentar la separación con los otros vehículos. Adicionalmente, generalmente la niebla igual se produce el mismo efecto que si fuera con la lluvia, que la humedad torna más resbaladiza la calzada. Así que tenemos que tomar todas las precauciones que tomamos en el caso de la lluvia. Y además tomar el tema con mucho cuidado, el tema de la visibilidad. No vamos a poder ver nosotros lo que es señalética, así que tenemos que centrarnos especialmente en la demarcación vial. Mucho ayuda en el caso de que el vehículo cuente con neblineros. Lamentablemente los neblineros no están generalizados en todo tipo de vehículos. Por lo tanto, esas son las recomendaciones principales que tenemos que tener al manejar en condiciones de niebla. La niebla reduce la visibilidad. Cuando es muy espesa, prácticamente la elimina. Además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover. La niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. Medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia. Mantenga encendidas sus luces bajas. Estas, al proyectarse directamente hacia el suelo, se ven más y mejor. No conviene utilizar luces altas, porque al proyectarse paralelas sobre la calzada, las diminutas gotas de agua
y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo. Si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros, enciéndalos simultáneamente con las luces bajas. Las luces de niebla traseras son de gran importancia para ser visto por quienes circulan atrás, pero úselas solo cuando la niebla es espesa, ya que podría deslumbrar. Aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo de adelante. Así, tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada, reducción de velocidad o maniobra de quien va adelante. Reduzca su velocidad, no solo para manejar la adherencia y prevenir los deslizamientos, sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcanza a ver hacia adelante. No adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante. Ponga especial atención a las demarcaciones. Las líneas longitudinales, centrales o de borde de calzada le serán de ayuda en la trayectoria a seguir. Si es peligrosa la circulación con niebla, también lo son las detenciones y paradas en la calzada, porque la falta de visibilidad puede provocar accidentes. El viento fuerte, a no ser, nuevamente, esto se parece un poco al tema de la nieve, a no ser que vayamos a, por ejemplo, el extremo austral, que existen planicies muy extendidas, en donde el viento puede lograr velocidades muy fuertes, ¿verdad? Aquí en la zona central y prácticamente en todo lo que es el resto de Chile continental, se da principalmente cuando vamos a alta montaña. Ese viento puede ser tanto frontal, que nos va a ir frenando, lateral, que nos va a desviar de nuestra ruta, como también puede ser posterior. Ahora tampoco es que el viento vaya a ser tanto como para que nos bote a un acantilado, ¿no? Eso es como muy de película. Pero sí nos va desviando de nuestra ruta. Por lo tanto, además de reducir nuestra velocidad, nosotros tenemos que tomar el cuidado de ir corrigiendo nuestro camino, nuestra ruta permanentemente. Especial cuidado tienen que tener los vehículos altos, como por ejemplo transporte de pasajeros, algún tipo de camioneta, ¿verdad? Es decir, todo lo que sean autos altos que tengan poca adherencia a la calzada. Resumiendo, podríamos decir que siempre que las condiciones climáticas sean adversas, tenemos que tomar las precauciones de transitar a una velocidad más reducida, ojalá no exceder la tercera marcha, ¿verdad? Estar muy atentos a las condiciones del camino, ¿verdad? Por lo tanto, fijarnos muy bien también en lo que es señalética, demarcación vial, y ponerle mucha atención, ¿verdad?, a mantener una separación o una distancia de seguridad más alta de la que tendríamos en condiciones normales. Bueno, vamos a ver unos videos para poder redondear un poquito estos temas. El viento fuerte, principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, es otro riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. Medidas que debe adoptar. Reducir la velocidad. A mayor fuerza del viento, más baja debe ser la marcha. Así, el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. Corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. Para ello, sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. Las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos. Las ráfagas se producen cuando en las inmediaciones del camino hay taludes, barrancos, cerros u otros obstáculos que cortan o disminuyen la acción del viento, o cuando hay depresiones o espacios por los que el viento pasa con más fuerza.